Vamos a empezar viendo qué es una transformación. Una transformación es una función cuyos conjuntos dominio y codominio son espacios vectoriales. La notación que vamos a utilizar es para una transformación la letra T mayúscula en general. Y vamos a indicar que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. Aclaremos que tanto B como W son espacios vectoriales. Es decir, que a través de estas funciones particulares que llamamos transformaciones, a un elemento del dominio, en este caso el dominio es el espacio vectorial B, le hacemos corresponder un elemento del codominio, que en este caso es W. Pero no toda transformación es lineal, y a nosotros nos interesa, en este caso, hablar de transformaciones lineales. Vamos a ver ahora cuál es la particularidad que tienen las transformaciones que son lineales. Sean B y W espacios vectoriales. Una transformación T con dominio en el espacio vectorial B y con codominio en el espacio vectorial W es lineal si y solo si se verifican estas dos condiciones. La transformación aplicada a una suma de dos vectores del dominio es igual a la suma entre las transformaciones de cada uno de esos dos vectores que se sumaron. Esto debe cumplirse para todo par de vectores del dominio. Y además de eso, la transformación T aplicada al producto lambda por U, donde lambda es cualquier número real y U es cualquier elemento del dominio, debe ser igual al producto de la constante lambda por la transformación aplicada a dicho vector U. Entonces, cuando una transformación cumpla estas dos condiciones, diremos que es una transformación lineal. Las transformaciones lineales gozan de ciertas propiedades que vamos a ver a continuación. Sean B y W espacios vectoriales y T, que va de B a W, una transformación lineal. La primera de las propiedades dice que la imagen del vector nulo del dominio de B a través de la transformación T es el vector nulo del codominio, es decir, en este caso, el vector nulo de W. La demostración de esta propiedad no es complicada, vamos a hacerla y empezamos planteando la transformación aplicada al vector nulo del dominio del espacio vectorial B. Podríamos pensar en reescribir a este vector nulo de otra manera para poder ir llegando a la conclusión que queremos. En este caso, lo que podemos hacer es escribirlo como el producto entre el número 0 y cualquier vector del dominio. Ahora le estamos aplicando la transformación T al producto del número 0 por un vector. Y como sabemos que T es lineal, podemos decir con toda certeza que esto es igual al número, que en este caso es 0, por la transformación T aplicada a cualquier vector del dominio. Pero resulta ser que la transformación T aplicada a cualquier vector del dominio nos va a llevar a un vector del codominio. Esto, al multiplicar 0 por cualquier vector del conjunto codominio, va a dar como resultado al vector nulo del codominio, y es lo que queríamos probar. La imagen del vector nulo del dominio a través de la transformación T es el vector nulo del codominio. La siguiente propiedad dice que la imagen a través de esta transformación T del opuesto de un vector B del dominio es igual al opuesto de la imagen del vector B del dominio.
También esta propiedad es muy sencilla de demostrar y se trabaja parecido a la demostración de la propiedad anterior, así que aprovechemos y demostremos. Partimos diciendo que la transformación se aplica al opuesto de un vector B del dominio, pero a ese opuesto del vector B lo podemos pensar como el producto del número -1 por el vector B. Y de nuevo, como sabemos que esta transformación es lineal, podemos hacer lo que hicimos en la demostración anterior, es decir, a la transformación aplicada al producto de un número real por un vector del dominio, la podemos escribir como el número real multiplicado por la transformación de ese vector B. Y ahora, si hacemos el producto de -1 por la transformación aplicada al vector B, no es otra cosa que el opuesto del valor que se obtiene al aplicar la transformación T al vector B. Y con esto hemos probado lo que queríamos, que la imagen del opuesto de un vector a través de la transformación T es opuesta de la imagen del vector B a través de la misma transformación. La siguiente propiedad dice que la transformación T aplicada a una diferencia o resta de vectores del dominio, en este caso U menos B, es igual a hacer la diferencia entre la transformación aplicada al vector U y la transformación aplicada al vector B. Veamos la demostración de esta propiedad. Partimos de plantear la transformación aplicada a la diferencia U menos B. Y lo que vamos a tratar de hacer es utilizar lo que conocemos. Por ejemplo, conocemos que esta transformación es lineal. Si en lugar de estar aplicada a una diferencia, estuviese aplicada a una suma, podríamos trabajarla sabiendo que cumple las condiciones para ser lineal. Entonces, podemos plantear a esta resta como suma, escribiendo U más el opuesto del vector B. Ahora sí, la transformación T está aplicada a una suma y sabemos que es lineal, lo dice allá arriba. Por lo tanto, tenemos permiso para escribir la transformación de U más la transformación del opuesto de B. Pero nosotros sabemos, por lo que demostramos anteriormente, que la transformación T aplicada al opuesto de B es igual al opuesto de la transformación T aplicada al vector B. Eso nos va a permitir escribir a esta expresión como T de U más con menos que da menos T de B. Y con eso hemos logrado probar lo que estábamos buscando, que la transformación de la resta es igual a la resta de las transformaciones lineales. Y por último veamos esta propiedad que dice, sea alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más hasta alfa R por BR, una combinación lineal de R vectores del dominio de la transformación, con alfa 1, alfa 2 hasta alfa R números reales, la transformación aplicada a la combinación lineal es igual a la combinación lineal de las transformaciones de cada uno de esos vectores. Esto quiere decir que la transformación lineal transporta combinaciones lineales de B a W y siempre conserva los escalares de la combinación lineal. Para demostrar esta propiedad podemos empezar pensando que nos piden aplicar la transformación lineal T a una suma que por lo que se ve tiene R términos. Y nosotros en las propiedades que le conocemos a las transformaciones lineales sabemos que si se aplica la transformación a una suma de dos términos se puede escribir como la suma de esas transformaciones. Lo que no sabemos es si para R términos se puede cumplir lo mismo. Entonces podríamos hacer un
paréntesis, aplicando propiedad asociativa y hacer de cuenta que tenemos dos términos. Uno es alfa 1, B1 y el otro es todo el resto. Eso nos habilita, porque la transformación T es lineal, a escribir T de alfa 1, B1 más T de todo el otro término. Es decir, T de alfa 2, B2 más todos los que haya hasta alfa R, BR. Eso lo escribimos porque sabemos que T es una transformación lineal. Ahora, en el primer término, tenemos la transformación aplicada al producto de alfa 1 por B1, donde alfa 1 es un número real. Por lo tanto, podemos también hacer uso de lo que conocemos sobre T, que es una transformación lineal, y escribir como sigue. Para ese primer término, escribimos alfa 1 por T de B1 y le sumamos la transformación aplicada a esa suma que tiene R menos 1 términos. Pero ahí también podríamos hacer uso de la propiedad asociativa y dejar a alfa 2 como el primer término y a todo el resto como el segundo término. Y eso nos permitiría escribir la transformación de alfa 2 por B2 más la transformación de todo el resto, que iría desde alfa 3 por B3 hasta terminar, que es el último término, alfa R por BR. De nuevo, en este término que nos quedó escrito acá, podemos aplicar lo que sabemos sobre esta transformación que es lineal y dejando el primer término como estaba, porque ya está en condiciones para lo que queremos llegar a probar, cambiamos esta expresión diciendo alfa 2 por T de B2. Y de nuevo acá deberíamos aplicar propiedad asociativa, donde dejaríamos como primer término en esta combinación lineal alfa 3 por B3 y segundo término a todo el resto. Y volveríamos a hacer lo mismo hasta llegar a tener un único término al final. Pero ya nos vamos dando cuenta que esto nos va a hacer llegar a que es igual a alfa R por T, no es igual, perdón, le sumo alfa R por T de BR y quedamos con la conclusión que queríamos, que la transformación lineal T aplicada a esta combinación lineal de R vectores del dominio es igual a la combinación lineal de las transformaciones lineales de cada uno de esos R vectores. Ahora, sabiendo que T, que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W, es una transformación lineal, vamos a ver algunas definiciones. El núcleo de T, que se indica ker de T, es un subespacio vectorial del dominio, es decir, del espacio vectorial B, y está formado por todos los vectores del dominio tales que su imagen a través de esta transformación es el elemento neutro o el vector nulo del codominio. También la dimensión del núcleo de la transformación lineal T recibe el nombre de nulidad de T. La imagen de T, que se indica rec de T, rec por recorrido, es un subespacio vectorial del codominio, en este caso de W, y está formada por todos los vectores W del codominio, tales que son imagen de algún vector V a través de la transformación T, donde, por supuesto, B pertenece al dominio. Y para la imagen también la dimensión tiene un nombre especial. A la dimensión de la imagen de una transformación lineal se la llama rango de esa transformación, rango de T.
Y hay una condición muy particular que relaciona a la nulidad y al rango con la dimensión del espacio vectorial B. Y dice que la suma entre la nulidad de T y el rango de T es igual a la dimensión del dominio de la transformación lineal. A esta condición se la llama el teorema de las dimensiones.